Eso mismo, hay formas en los lugares, es decir, hay lugares que tienen formas, pero hay formas en los lugares. Esto es Perú. A mí me fascina de esta imagen y con ella quiero contar un poco el siguiente proyecto. Me fascina cómo de pronto una estructura para plantar se convierte en un lugar de encuentro para el rito. Es decir, esa fusión en donde con una naturalidad pasmosa en determinadas culturas han encontrado una acción en el territorio donde la materia, la forma y la energía se funden con una naturalidad verdaderamente hermosísima. Es decir, lo que explota, es decir, la energía que se necesita para explotar, se recupera precisamente para alimentar a todos los actos míticos, religiosos que se van a producir en ese mismo contexto. Esa es la energía a la cual me estoy refiriendo. Pasa, por favor. Bien, para Thor Heyerdahl, que es un antropólogo noruego, tuve la ocasión de plantear en un sitio próximo a la casa anterior, en un parque de pirámides y patrimonio donde había estas pirámides para los guanches, que ven ustedes estas construcciones, y a su vez convivían precisamente con estas formaciones, estos taludes donde los campesinos construían. Es decir, tenía que hacer un proyecto para hacer un museo etnográfico, además que tuviese auditorio, etcétera, etcétera, y donde había que preservar una vivienda que, bueno, esto es una planta del conjunto. La vivienda es una que hay ahí arriba. Me señala Sami, por favor, la anterior. Pasa, por favor, la anterior. Bien, pero pasa la anterior un segundo. Eso, señálame el rectángulo. Esa es la vivienda que existía, que nos obligó el Cabildo digamos, a respetarla, y todo el museo, el auditorio, etcétera, se entierra a través de estos muros que han construido los campesinos del lugar, y deja que la propia vivienda permanezca como el protagonista del espacio, y todo el museo se queda enterrado, pero a través de unos grandes patios que van a servir además como elementos no solo de percepción y de contar el proyecto cultural, digamos, de Thor Heyerdahl, del museo de las culturas, digamos, transoceánicas. Por tanto, el agua se convierte en un motor narrativo de todo el proyecto, sino sobre todo para conseguir que sirviese como energía de mantenimiento del edificio. Las pirámides están en el campo a la derecha, pasa por favor, y el proyecto, que ustedes no ven, está justo debajo de todos estos muros de piedra, donde además, encima, está plantada todas las especies de explotación digamos, agrícolas, de tal manera que la energía y el aislamiento que se está produciendo para poder aprovechar esas terrazas sirve además de aislamiento térmico al edificio que está debajo. Es decir, la materia, la forma y la energía vuelven a darse la mano. Fíjense ustedes la sección tipo del edificio. Son dos muros de piedra, que son los que ven ustedes abajo, estos dos muros de piedra. He realizado una bóveda de hormigón muy rebajada, y para evitar el tirante de tracción que le quitaría, ¿verdad?, al espacio, le quitaría esa tensión, hacemos algo que se ha hecho toda la vida en la arquitectura, que es cargarlo en vertical con unos muros de piedra, rellenar todo esto de tierra, y en los riñones de la bóveda empuja y por tanto se equilibra, y no necesitamos contraponer ninguna acción que no sea la horizontal frente a la tracción. Una tubería de neopreno nos está manteniendo por gota a gota la humedad de esa tierra vegetal. Plantamos unas plantas tapizantes del sitio, y la evaporación produce que en las bóvedas longitudinales creo unos tiros de aire que por efecto Venturi me están refrigerando siempre el trasdos de la bóveda, y debajo pongo un suelo de barro con el poro abierto, de tal manera que hay una tradición de regar por la mañana que tenemos allí en España, bueno, y concretamente en las Canarias. Se riega a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde, y se produce por tanto una refrigeración natural. Todo el edificio no tiene un solo consumo
ni un solo consumo de kilovatios de energía eléctrica, tenemos un ahorro, hemos bajado hasta 10 grados la temperatura, 10 grados con elementos pasivos, pero con soluciones que no son mías, que pertenecen al sentido común, es decir, que al final la arquitectura no es más ni menos muchas veces que usar el coco, ¿no? Que muchas veces nos olvida cómo tenemos que utilizarlo, ¿no? Y ver lo que se ha hecho allí, pero aprovechándolo energéticamente para no prescindir, ¿verdad?, de soluciones realmente, digamos que nos van. Esto es el espacio. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, estas bóvedas que sirven para dar la pauta constructiva a todo el territorio. Bueno, pásale, por favor. Me interesa, mira, ahí está, por ejemplo, claro, ¿qué pasa? Que todo el techo de arriba es vegetal y ahora ha crecido y está lleno de bugambillas, de planta, con lo cual, claro, no hay que poner máquinas arriba, evaporadoras, refrigeradoras, sino que recupero los bancales de tierra y cuando uno se acerca desde arriba, porque además la aproximación territorial es desde arriba, se aproxima, lo único que ve son unos bancales de colores que están colonizados por especies, por flores, y el edificio, y en una serie de agujeros en donde se produce la tensión de arquitectura, que son estos espacios que ven ustedes en la diapositiva. Pasa, por favor. Esto queda en Tenerife, en un pueblo que se llama Güímar, a unos 50 kilómetros al sur de Santa Cruz de Tenerife. Pasa. Bueno, esto es un poco el auditorio y todo cómo se produce toda la arquitectura de bancales, ¿no? Bien, esto sería la imagen en ese maravilloso entorno y donde todo el edificio, ¿verdad?, está construyéndose con piedra de basalto. También hemos podido conseguir que trabajasen los campesinos de allí, con lo cual, claro, se le ha dado mucho mano de obra y hemos economizado muchísimo en la construcción del mismo, ¿no? Y este es el edificio que existía y todo el museo está ahí abajo, con lo cual, al final, el parque, el museo, pues yo creo que se integra sin necesidad de aspavientos y sin que tengamos que producir ahí una arquitectura que no sea la que existía antes, que era, ¿verdad?, el silencio, la existencia de una emoción primaria, ¿no?, construida por el paso del tiempo. No pasa, por favor. Bien.